se humillare ante mí, dice Jehová, y dejare los caminos de maldad y de impiedad, y buscare siempre el rostro del Señor, Él oirá. Y si hubiéremos pecado contra Dios, perdonará. ¿De qué serviría tener profecía o un don excelente? Recibir aplausos y muchos honores de toda la gente. Si mi testimonio dice lo contrario y habla más fuerte, y todo lo que haga delante de Dios tendrá olor de muerte. Abel trajo ofrenda y también Caín trajo sus presentes. Ambas eran buenas, mas sus corazones eran diferentes. Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente. El otro fingía, queriendo engañar al omnipotente. Si mi pueblo se humillare ante mí, dice Jehová, y dejare los caminos de maldad y de impiedad, y buscaren siempre el rostro del Señor, Él oirá. Si hubiéramos pecado contra Dios, perdonará. ¿De qué serviría tener profecía o un don excelente? Recibir aplausos y muchos honores de toda la gente. Si mi testimonio dice lo contrario y habla más fuerte, y todo lo que haga delante de Dios tendrá olor de muerte. Abel trajo ofrenda y también Caín trajo sus presentes. Ambas eran buenas, mas sus corazones eran diferentes. Uno amaba a Dios con sinceridad y era obediente. El otro fingía, queriendo engañar al omnipotente. Buenos días una vez más, estimado amigo. Buenos días, estimado miembro de la iglesia. Y buenos días, estimado hermano misionero. Damos ya inicio a la mesa de fe de la Iglesia Evangélica Internacional Los Soldados de la Cruz de Cristo. La sincera devoción nos guía a la verdadera adoración. Hoy día miércoles 4 de agosto del 2021. La redacción
en la responsabilidad de nuestro hermano Antonio Corrales, titulado Apostasía. La lectura matutina en 2 de Timoteo, capítulo 1, los versículos 13 al 14. La meridiana en el Salmo 97 y la vespertina en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3. Buscamos entonces en nuestras Biblias o Nuevo Testamento la lectura correspondiente al tema de esta mañana. 2 de Timoteo 1, los versículos 13 al 14. Habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Dios nos bendiga a través de esta importante lectura de la palabra de Dios. Una vez más, te invitamos a que unidos clamemos a ese Dios bueno y misericordioso. Querido Dios, Padre de misericordia, no somos dignos, pero venimos ante tu presencia pidiendo el perdón de nuestros pecados. Nuestras manos están manchadas del mal imperante en este planeta Tierra. Nuestra naturaleza humana se cierne en el mal porque humanamente no podemos nada. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú puedes ayudarnos en medio de nuestras flaquezas, en medio de nuestras debilidades, en medio de nuestro vivir confundido a consecuencia de nuestras reacciones humanas. No queremos dejar a un lado la doctrina que hemos conocido. No queremos soltar en ningún momento esa mano bondadosa que es la tuya, tierna y compasiva, conduciéndonos a pesar de que somos pecadores. Por ello, pedimos el perdón de nuestros pecados. Sigue asistiéndonos, sigue dirigiéndonos. Ten misericordia de nosotros. Perdónanos y ayúdanos por amor de tu nombre. En tus manos ponemos, Señor, a los enfermos. Sánales. Qué difícil es la situación de algunos hermanos a consecuencia de enfermedades de años y otros a consecuencia de enfermedades recientes. También la pandemia del coronavirus, que ha minado a muchas personas, también ha llegado a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, y hay algunos hermanos contaminados con ese virus. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Las noticias no son alentadoras. Lo que se está viviendo en algunos países es sumamente doloroso. Por ello, solo tú puedes salvarnos. Tuyo es el poder, la honra y la gloria. Tú puedes cubrirnos como cubriste al pueblo de Israel en los tiempos pasados. Tú eras su refugio. También eres el nuestro. Tú fuiste la roca donde se afianzaron ellos. También en estos tiempos tú eres nuestra roca. Tú hiciste maravillas en el desierto sosteniendo a ese pueblo. Tú también puedes sostenernos. Esperamos en ti, confiamos en ti, en que harás una obra especial para cubrir a tu iglesia santa, aquellos que te buscan, aquellos que se acuerdan de ti y es más, a aquellos también que aunque no te buscan, pero tu misericordia se extiende sobre el planeta Tierra. Tu palabra dice que dejas caer su sol sobre justos e injustos, la lluvia sobre justos e injustos. Tú eres bueno. Acuérdate que somos débiles, flacos, somos carne y no queremos perecer sin tener tu asistencia para salvarnos. Recibe entonces nuestra oración. Ayuda a nuestros pastores. Ayuda a nuestros dirigentes. Ayuda a los hermanos que tienen posiciones importantes, ya sea en algún ministerio, en cualquier actividad de tu iglesia.
Permítenos ver que tu poder se mueve poderosamente para cumplir con lo ya trazado por tu Espíritu Santo. Y como dice tu Espíritu en este momento de devoción, líbranos de la apostasía. Ayúdanos a ser hombres con debilidades, sí, pero no renunciando a esa fe. Con debilidades, pero no decepcionándote, porque busquemos fuentes que no son coherentes. Recibe entonces nuestra plegaria, pues todo lo suplicamos en el glorioso y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. A continuación, leeremos la preciosa lectura del devocional bajo el título Apostasía. Debemos cuidarnos de la apostasía. No existe otro pecado que tenga resultados más terribles que este en particular. El proceso de la apostasía se inicia cuando comenzamos a descuidar la palabra de Dios y comenzamos a prestar atención a otras cosas. Esas otras cosas pueden ser doctrina que atentan contra la naturaleza misma del Evangelio o simples filosofías humanas. El pecado de la apostasía encierra una culpabilidad enorme precisamente por la naturaleza de ese pecado. Es un alejamiento voluntario, no solo de la verdad de Dios, sino también de su bondad, y precisamente por eso es castigado tan duramente. Un creyente que a pesar de sus luchas y aún de ciertas derrotas, se mantiene en contacto con la Escritura y con el pueblo de Dios y sabe que en su interior existe un deseo real de agradar a Dios y se ve a sí mismo esforzándose por cumplir ese deseo a pesar de las dificultades que ello conlleva, no tiene por qué sentir un temor paralizante ante esta advertencia. Pero nunca llegaremos a un nivel en nuestras vidas cristianas donde esas advertencias dejen de ser pertinentes. El que piensa estar firme, mire, no caiga. Primera de Corintios 10, versículo 12. Pensamiento. Si alguno está hoy dormido en la fe, cuidado. Este puede ser el comienzo de su final. Dios nos bendiga a través de este precioso tema del devocional. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios 11, los versículos 2 al 3, nos dice: porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Dios nos libre. El salmista David nos dice: haz bien, Señor, a los buenos y a los rectos de corazón, mas a los que se desvían por sus caminos torcidos, el Señor los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre todo Israel. Cuando la iglesia de Galacia se descaminó, San Pablo le dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora por la carne? Dios nos ayude. En muchas ocasiones la Biblia habla de abandono de la fe. Para esto a veces utiliza la palabra apostasía, que significa rebelión o alejarse de lo que uno creía. En el Antiguo Testamento encontramos expresiones como dejar al Señor, aumentarse las rebeliones, abrazar el engaño,
pecar contra el Señor o estar adherido a la rebelión contra el Señor. Jeremías 2:19, Oseas 11, versículo 7. Cuando había apostasía en Israel, esta siempre venía con el abandono de la palabra de Dios, de su voluntad y de su presencia. Siempre estaba acompañado por la idolatría, la inmoralidad, la injusticia social, el egoísmo y tarde o temprano también con el juicio de Dios. Daniel, entre otros, usa esta palabra cuando describe la época del anticristo. Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente hacia el pacto, mas el pueblo que reconoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Daniel 11:32. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida. Primera de Timoteo 4, versículo 1 al 2. En el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús habló sobre la apostasía. En aquel tiempo, muchos se apartarán de la fe, unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, versículos 10 al 13. Vemos que advirtió específicamente sobre la apostasía. Al final de los tiempos, habrán muchos que no lograrán soportar las dificultades que vendrán como resultado de la persecución y decidirán apartarse de la fe. El reto que Jesús presenta a sus discípulos y a cada uno de nosotros: manténgase firme. El que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Características de los apóstatas según la carta de Judas. La corta epístola del apóstol Judas nos da una buena pista sobre las características que podemos encontrar en los apóstatas. 1. Persona sin piedad, dada al libertinaje, que niega el señorío de Jesús. 2. No respeta el comportamiento cristiano, busca su propio provecho, son inconstantes, no confiables, no dan fruto, son estériles espiritualmente. Judas, versículo 12. Número 3. Se quejan, se enfadan y critican. No saben controlar sus pasiones, son arrogantes y aduladores. Judas, versículo 16. Número 4. Los dominan sus pasiones impías, causan divisiones y no tienen el Espíritu Santo. En los últimos tiempos habrán burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones y se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Judas, versículos 18-19. Este es un tema extenso, digno de tocar y necesario para que nos escudriñemos a nosotros mismos. Muchas veces creemos estar en pie, sin embargo, el enemigo ha puesto nuestro vivir de rodilla en pecado y en maldad. Dios nos ayude. Solo Él puede tener misericordia de nosotros para que no tergiversemos el Evangelio de Cristo, sino por el contrario, que estemos cimentados en la roca eterna de los siglos, en Cristo Jesús. Que nuestro cristianismo sea genuino, verdadero, capaz de vivir
de acuerdo a esa doctrina santa que Él por su gracia nos ha transmitido para que alcancemos salvación y vida eterna. Te dejamos entonces con esta reflexión. Deseamos que te aferres bien a Jesús, ahora que el amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro amado Salvador Jesucristo, la compañía y comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno consolador, sean con todos sus hijos, ahora y para siempre. Amén.